Doctora Lorena Lázaro Ocampo, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo especial para usted, para su mesa de trabajo y por supuesto a toda su audiencia. Pues, Muchas gracias por esta invitación. pues doctora, yo le solicito en los términos más sencillos, porque este es un tema académico que además es a lo que usted se dedica, al análisis académico. Hemos revisado sus columnas. Nos explique, porque llevamos 10 años convencidos, los que no sabemos, los que no leemos y entendemos el bloque de constitucionalidad, porque hemos vivido entonces 10 años con una versión que según usted no existe. Bueno, Julio, primero, pues empecemos porque a mí me queda más fácil escribir que hablar. Entonces le pido un poquito de paciencia porque me pongo un poquito nerviosa. Pero es sencillo, Julio. Este es un tema netamente jurídico y es que la gente no lee, ¿sí? Empecemos porque la gente no lee. Entonces, no es una conclusión política, quiero hacer claridad, sino jurídica. Tenemos dos sentencias, la C-630 del 2017 y la C-674 del 2017. Y dice expresamente que el acuerdo final no integra el bloque de constitucionalidad y que la JEP tiene fundamento en una reforma constitucional. Pero son dos conceptos totalmente distintos. El problema es que durante años se metieron ambos en el mismo costal. Y en derecho, mezclar conceptos suele producir más confusión que claridad. Y la verdad es que uno no viene a inventar unas tesis, sino a explicar las sentencias, y eso fue lo que hice en mi columna. Pero, doctora Lorena, ¿el acuerdo de paz, la JEP, hacen o no hacen parte del bloque de constitucionalidad? ¿Sí o no? No hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el bloque de constitucionalidad no es un lugar donde entran cualquier tipo de noticia o cualquier tipo de legislación. En el bloque de constitucionalidad entran tratados entre estados y tratados que tengan que ver con derechos humanos. Y el acuerdo de paz, primero, no es un tratado entre estados, es un tratado entre el Estado colombiano y un grupo terrorista que en ese momento eran las FARC. Y aparte, tampoco tiene un tema de derechos humanos, porque se supone que ya no hay ese, entre comillas lo pongo, ese conflicto. 822. Doctora, me pregunta una muy respetable autoridad judicial de Colombia, ¿en dónde se leen sus columnas, sus análisis? ¿Usted a qué academia pertenece con semejante cantidad de estudios? Bueno, yo soy egresada de la Universidad Militar Militar Nueva Granada, soy especialista de la misma universidad y soy magíster de la Escuela Superior de Guerra. Y sus columnas y este análisis, por ejemplo, ¿dónde lo podemos leer? Es que a mí me lo mandó un oyente. Bueno, yo no suelo ser una escritora de columnas de algún periódico o de una revista en sí. Yo publico muchas en Foro Colombia Libre y las otras las publico en mis artículos a través de mis redes sociales y las difundo a través de WhatsApp. Doctora, permítame contrastar su opinión, porque lo que está diciendo usted, imagínese el alcance que puede tener, además por la seriedad de su hoja de vida. Nos atiende quien fuera un reconocidísimo magistrado de la Corte Constitucional y que fue el ponente de la sentencia con el acuerdo de paz. Señor exmagistrado Antonio Lizarazo, bienvenido a 6 AM de Caracol. Buenos días. Doctor Lizarazo, ¿me escucha? Aló, hola Julio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, magistrado. Pues la doctora Lorena Lázaro Ocampo dice que el acuerdo de paz y que la JEP no forman parte del bloque de constitucionalidad. Usted fue el ponente. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo primero que habría que decir es que
el acuerdo de paz fue implementado mediante diversas disposiciones. Que yo recuerde, se expidieron como implementación, como cumplimiento del acuerdo de paz, 5 actos legislativos, 6 leyes, varias de ellas estatutarias, y alrededor de 35 decretos leyes. El acto legislativo 2 de 2017 fue el que estableció la obligación de cumplir de buena fe el acuerdo. Ese acto legislativo se expidió como consecuencia de la renegociación del acuerdo que fue derrotado en el plebiscito. El gobierno, como ustedes recordarán, hizo una renegociación, modificó el primer acuerdo y expidió y acordó uno segundo. Ese segundo acuerdo incluía como compromiso, en virtud de la posición que adoptaron algunos de los que promovieron el no en el plebiscito, era derogar una disposición que ya formaba parte de la Constitución a través del acto legislativo 01 del 16, que establecía que el acuerdo ingresaba al bloque de constitucionalidad porque se consideraba que era un acuerdo especial del artículo 3º común de los convenios de Ginebra. Eso ya formaba parte de la Constitución y eso fue renegociado, y por lo tanto con el acto legislativo 02 del 17 se derogó el artículo 4 del acto legislativo 01 del 16, que, repito, sí establecía que formaba parte del bloque de constitucionalidad. Eso fue derogado y el acto legislativo, en reemplazo de esa cláusula que ya estaba en la Constitución, adoptó una nueva fórmula que fue producto de la renegociación, en el sentido de que el acuerdo se cumpliría de buena fe, que existía una obligación constitucional de cumplir de buena fe, y que los contenidos del acuerdo que tuvieran relación con los derechos humanos serían parámetro de validez de las normas de implementación y parámetro de interpretación de las normas implementadas. Luego, tiene razón la doctora Lorena cuando dice que no forma parte del bloque de constitucionalidad. Eso no quiere decir que no sea obligatorio, constitucionalmente hablando. Doctora Lorena, usted tiene razón. Entonces, hemos vivido, Juan Diego, sí, usted y yo, confundidos, ¿no? Porque siempre nos decían, eso no se puede tocar. No está en el bloque de constitucionalidad, pero hay que respetarlo. Doctora Lorena, ¿y si se quisiera cambiar para poder y respetarlo, qué se debe hacer? Bueno, Julio, no se trata de que no sea válido, ¿sí? Y es que simplemente el acuerdo de paz hace parte, digamos que está dentro de nuestra Constitución, porque por medio de una reforma constitucional se incluyó y aparte se creó la JEP dentro de esto, ¿sí? Entonces, lo que digo no es que se vaya a irrespetar, ¿sí? O sea, yo sería muy respetuosa, ¿sí? Lo que durante años se confundieron fueron los dos conceptos que son completamente distintos. Integrar el bloque de constitucionalidad y tener el rango constitucional son dos cosas totalmente distintas. Y en derecho, esos conceptos no son intercambiables. Si los mezclamos, terminamos creyendo que toda reforma constitucional se va a volver eterna y que ninguna institución en nuestro país se va a poder reformar o cambiar. Y nuestra Constitución en ninguna parte dice eso. Entonces, yo sí recomiendo que se tenga... Pues primero quiero agradecerle al magistrado porque pues acaba de confirmar algo que precisamente sostengo hace muchísimo tiempo, y que una cosa es que exista la obligación constitucional de cumplir de buena fe las normas vigentes, y otra muy distinta es afirmar que una institución se volvió irreformable. O sea, no hay una eternidad para las instituciones, y en un Estado constitucional como el colombiano, las reformas existen precisamente porque la Constitución prevé mecanismos para modificar instituciones creadas por ella,
¿sí? Si algún día el Congreso y el constituyente derivado pues deciden modificar aspectos de la JEP, o ya sea derogarla o lo que sea, o del marco de implementación, deberían hacerlo por los procedimientos que establece la Constitución y respetando pues obviamente los límites constitucionales. Y ese es el debate jurídico y democrático. No, o sea, no estamos hablando de un sacrilegio constitucional. Sí, mi columna nunca sostuve que la JEP pudiera desaparecer por decreto o por un capricho político o por una columna o por un discurso. Lo que cuestiona es la idea de que exista esa especie de certificado de eternidad en derecho constitucional y ese documento no existe. Y ese es el problema, que se habla de un mito. Estamos hablando de un mito. Exacto, había una gelatina muy famosa que anunciaba Pacheco, ¿no? Decía, a mí gelada o nada. Y el loro la repetía. Y nosotros llevamos repitiendo lo del bloque de constitucionalidad y resulta que no existe, Juan Esteban. Hay un acto legislativo que se modifica ¿cómo? Con una reforma constitucional. O sea que sí es tocable, sí es modificable y no hace parte del bloque de constitucionalidad, que fue lo que repetimos como el loro de gelada. Y es en lo que coinciden en nuestros dos invitados, Julio. Quisiera ir con el ex magistrado Antonio José Lizarazo y hablar un poco de esa sentencia 630 del año 2017. Y usted lo decía ahora en su intervención. El Estado colombiano está obligado de buena fe a que funcionen de alguna u otra forma las entidades que se crearon producto de ese acuerdo de paz firmado en el año 2016. Pero se ha hecho célebre una frase que repite constantemente el presidente Gustavo Petro y es que se hicieron trizas los acuerdos. Y dice también que son 3 gobiernos después de esta sentencia quienes deben cumplir con lo que se estipuló en La Habana. Pues quisiera saber cuál es su apreciación de lo que ha pasado en los últimos años y especialmente con el gobierno de Iván Duque, que es donde dice el presidente Petro, más se paralizó la paz. Bueno, es que el debate me parece muy importante porque en todo caso, a pesar de que el acuerdo de paz no forma parte del bloque de constitucionalidad, repito, no quiere decir que no sea obligatorio cumplirlo de buena fe. Porque en todo caso no hay diferencia en cuanto a la fuerza vinculante de las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Es la misma fuerza vinculante de las normas constitucionales. Es decir, no tienen diversa obligatoriedad, son ambas vinculantes como normas constitucionales. Por eso se llama bloque de constitucionalidad, porque forman parte de la Constitución. Ahora, por otra parte, ustedes saben que en todas las constituciones del mundo hay algunas normas que son, digamos, que se llaman pétreas o cuya reforma tiene unas reglas especiales. Y en materia del acuerdo de paz, lo que sí se hizo con el acto legislativo 02 del 17 fue establecer la obligación para todas las autoridades del Estado de cumplir de buena fe el acuerdo. Y eso es cuando la Corte estudió ese acto legislativo, la Corte señaló, y permítanme leer 3 frases claves de esa sentencia. La primera dijo la Corte, las autoridades en el ámbito de sus competencias gozan de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados con el fin de cumplir de buena fe con los contenidos y finalidades del acuerdo final, en el marco de lo convenido. Y agregó, sin que sea admisible adoptar medidas que no tengan como propósito implementar o desarrollar lo acordado. Y agregó, en relación con las normas ya implementadas, como por ejemplo la JEP es producto de una norma ya de implementación. En relación con esas normas, dijo la Corte, las disposiciones posteriores a las que se implementaron no pueden contradecir las expedidas con anterioridad sobre las cuales existe una razonable pretensión de intangibilidad. Luego existe un carácter obligatorio de naturaleza constitucional y eso fue producto, Julio y Juan Esteban y oyentes, fue producto de 4, como había tanta desconfianza entre las partes, en diferentes actos legislativos, o sea, normas constitucionales,
se acordó lo siguiente. En primer lugar, para garantizar la seguridad jurídica de las normas de implementación, se dijo que serían revisadas por la Corte Constitucional en forma automática. La segunda regla que se adoptó fue la prohibición de aplicar instrumentos de justicia transicional a los firmantes del acuerdo que incumplieran el acuerdo volviendo a delinquir. La tercera es que se estableció la prevalencia del acuerdo de paz respecto de cualquier norma que las modifique, es decir, estableció una favorabilidad en la aplicación del acuerdo de paz y particularmente del Tribunal para la Paz, el cual mantendría su competencia preferente respecto de los obligados o los comparecientes. Y esta cuarta de la que estamos hablando, la obligación de cumplir de buena fe. Luego, realmente hay un blindaje jurídico para el cumplimiento del acuerdo de paz, y repito, es un conjunto de 5 actos legislativos, 6 leyes y 35 decretos leyes para un total de 774 normas jurídicas que fueron revisadas por la Corte y que tienen hoy en día el efecto de cosa juzgada y vinculante para el Estado en su conjunto. Luego, entonces, frente a la pregunta, ¿se puede modificar? Pues yo creería que sí, pero es complejo, es prácticamente tendría que ser un asunto muy no es fácil, no basta con reformar una sola norma, es un conjunto de normas muy fuerte que obliga al Estado a cumplir de buena fe el acuerdo, entre otras cosas, y con esto termino, Julio, porque hay unas normas de implementación que tenían por objeto garantizar la reincorporación a la vida civil de los firmantes del acuerdo de paz. Pero la mayor parte de las normas del acuerdo no tienen que ver con los miembros de las FARC, tienen que ver con la creación de condiciones para la construcción de una paz estable y duradera para el conjunto de la sociedad colombiana, como por ejemplo la reforma rural integral. Sí, también es importante tener en cuenta que el acuerdo de paz es un acuerdo del Estado, que echar para atrás un acuerdo del Estado que determinó pues un hecho que fue público, pues es por lo menos complicado. Marcela, va usted con la abogada, pero antes, Darío, en Cali, confirmemos con la gobernadora. Universidad Santiago de Cali, ganó la arena. Bueno, es un escenario nuevo, de gran capacidad, pero no sabemos si sea suficiente para lo que va o tiene prevista la posesión. Es que de pronto la posesión no va a ser tan grande como usted y yo creíamos, como para llevarla al centro de eventos del Solo Valle. Congresistas, por ejemplo, entonces. Sí, ahora discutamos cuál es la capacidad, pero sobre todo el tema mayor. Es que sí hay un warning sobre el Valle del Cauca, que debe ser contrastado con la seguridad del sitio. Miremos ahora el tamaño, la ubicación y qué dice la gobernadora en materia de seguridad. Marcela, la escucha la doctora Lorena. Sí, abogada, ha dicho recientemente la defensora del pueblo, y esta misma interpretación la tienen también otras voces, que el acuerdo de paz en todo caso tiene un blindaje por 3 gobiernos para evitar justamente que se incumpla este acuerdo que es de Estado, como recuerda Julio. Y por eso quiero preguntarle qué implica ese blindaje, qué se puede y qué no se puede hacer frente a lo que está firmado, qué modificaciones podrían realizarse. Bueno, Marcela, yo creo que nadie desconoce que existe el conjunto de actos legislativos, leyes y decretos que implementaron el acuerdo y que la Corte revisó, como dice el magistrado. Eso es indiscutible. Pero justamente esa es la diferencia que se plantea, ¿no? Una cosa es el blindaje jurídico para garantizar la implementación y otra muy distinta es afirmar que esas instituciones quedan por fuera de toda posibilidad de reforma constitucional, y son 2 categorías equivalentes pero no iguales. Entonces, ¿hay blindaje? Sí. Existe un blindaje jurídico en los términos que definió la Corte para garantizar la implementación. Lo que yo cuestiono mucho es la palabra blindaje usada como un sinónimo de intocable o de eterno,
Y ahí es donde creo que durante años se confundieron esos procesos. Y en derecho las palabras importan. El blindaje no significa inmortalidad. La protección no significa irreformabilidad. Y lo que se puede hacer es todo eso se puede someter dentro del constituyente a actos legislativos que pretendan reformarlo. Claro, magistrado, creo que también me parece que hay que hacer una precisión. Es que la JEP no es eterna. No es considerado un tribunal eterno y tiene fecha de caducidad. Y curiosamente hoy el doctor Jesse Reyes habla sobre ese tema en su columna en El Espectador, donde dice que la columna dice el presidente de la SPIE ya debe dedicarse a resolver problemas y no a crearlos. Precisamente sobre esta discusión, y dice lo siguiente: como el plazo que tiene la JEP para formular acusaciones vence a comienzos de 2028, cuando se produjera su hipotética eliminación, el trabajo de investigación ya habría terminado. Y como la Constitución prevé que esa jurisdicción desaparezca en el 2033, la pregunta es si merece la pena dedicar todo su gobierno a terminar con lo que finalizará 3 años después de que él se vaya. Sí, de acuerdo. Las normas de la justicia transicional, por su propia naturaleza, como su propio nombre lo indica, es transicional, o sea, transitoria, y por lo tanto de carácter excepcional. Incluso esa fue una característica que permitió que pudieran ser validadas por la Corte como que no incompatibles con la Constitución, en la medida en que no introducían reformas permanentes a la Constitución, sino que son normas transitorias. Ya el acuerdo de paz tiene 10 años de firmado, la Jurisdicción Especial para la Paz empezó a regir después, de tal manera que apenas está cumpliendo dentro de un par de años, los primeros 10 años, ahí empieza a modificarse. Entonces, yo estoy de acuerdo con quienes piensan que en lugar de pretender derogar o incumplir el acuerdo, no tiene sentido en la medida en que es transitorio, y por otra parte tener en cuenta que la mayor parte de las normas del acuerdo son para el conjunto, para resolver problemas de la sociedad colombiana, como repito, el de la reforma rural, la reforma política, en fin, son asuntos del conjunto de la sociedad. Pero por otra parte, porque si bien las normas de implementación del acuerdo se pueden modificar, es importante tener en cuenta que solo se pueden modificar para mejorarlas, para cumplir de mejor manera los fines del acuerdo, porque son normas que tienen contenido de derechos humanos y contenido de derecho internacional humanitario, y en esa medida tienen una naturaleza especial. Entonces, yo creo que el debate es ese. El debate no es si se pueden o no modificar, por supuesto que sí, pero solo para lograr de mejor manera los fines del acuerdo. Entonces, es un acuerdo del Estado, es una política de Estado en la medida en que se incorporó a la Constitución, y lo que corresponde entonces es, incluso, y con esto me parece importante recordarles también que varias leyes que han pretendido modificar normas de implementación han sido declaradas inconstitucionales por la Corte. Varias leyes, incluso del Plan de Desarrollo. Y también la Corte ha declarado el estado de cosas inconstitucional por incumplimiento del acuerdo de paz en materia, por ejemplo, de protección de los firmantes del acuerdo de paz. Entonces, ese es como el carácter jurídico del acuerdo de paz. Absolutamente fascinante el tema y la clase que hemos recibido hoy de una equivocación que algunos teníamos por repetir lo que escuchamos. El acuerdo de paz, la JEP, no forman parte del bloque de constitucionalidad, pero el acuerdo, como dice el magistrado, hay que respetarlo. A ambos, gracias por su tiempo y por esta extraordinaria explicación. Ella es Lorena Lázaro Ocampo y él es el ponente de la sentencia del acuerdo de paz, el magistrado Antonio Lizarazo. A ambos, muchísimas gracias por estar en 6 AM de Caracol.